Sabemos que Dios nos ha dado la bendición ahora de ser sus hijos. ¿Cuántos creen eso? Somos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de nuestro Padre Celestial porque así le ha placido a Él. Pero sabemos que debemos nosotros tener una responsabilidad. El hecho de tener ahora a nuestro Señor Jesucristo nos da también a nosotros responsabilidades, nos da obligaciones que debemos cumplir para poder vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. No debemos nosotros confiarnos, ¿sí?, de solamente decir ya somos hijos de Dios y ya con eso es suficiente. No, hermanos, el venir a Cristo nos demanda el poder esforzarnos, nos demanda el ser diferentes, nos demanda el que nosotros en verdad hayamos cambiado nuestra mentalidad, que cambiemos lo que hay en nuestro corazón, que vivamos una vida diferente a lo que éramos antes. No podemos seguir viviendo de la misma manera, tenemos que ser distintos para que en verdad demos testimonio o demostremos que Jesucristo está en nuestras vidas. Si Cristo no está en nosotros, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo será nuestra vida? Nosotros tenemos que permanecer en Él. Dice la palabra que si sus palabras permanecen en nosotros, si sus mandamientos permanecen en nosotros, en verdad podremos decir que estamos en Él. Y si estamos en Él, tenemos vida y tenemos salvación y tenemos la promesa que es la vida eterna. Y si queremos eso, debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, vivir una vida agradable ante sus ojos. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, yo quiero que vayas a la palabra. Abre en el libro de los Salmos, por favor, en el Salmo número 49, y vamos a darle lectura solamente al versículo 3, y quiero que usted repita conmigo. Salmo 49, versículo 3. Si yo soy hijo de Dios, si yo en verdad he creído en Cristo, sé que ahora soy una nueva criatura, sé que ahora las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, incluyendo lo que habla mi boca. ¿Cuántos quieren decir ese amén en verdad? Que esa palabra que sale de su boca no sea la misma palabra que salía antes de conocer a Jesús. Ahora su palabra tiene que ser diferente. Dice este salmo: mi boca hablará sabiduría. Repítalo conmigo: mi boca hablará sabiduría. ¿Cuántos en verdad quieren esa palabra para su vida? Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, cuando nosotros no teníamos a nuestro Redentor, cuando no teníamos esa guianza de parte de Dios, nuestra vida era un desastre. Nuestro ser era una calamidad. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos esperanza, no había para dónde dirigirnos, no había cómo comportarnos de una manera recta delante de Dios, por cuanto nuestra naturaleza estaba llena de pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros debemos entender que Cristo Jesús empezó a transformar nuestro ser, que Él ha cambiado nuestra vida y que Él quiere que nosotros en verdad demos testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que comprometernos con Dios de dar un testimonio diferente a lo que hacíamos antes. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hablamos cosas vanas, cosas que no tenían sentido? Las pláticas tal vez eran cosas que no edificaban, que no construían, metidos en el chisme, la murmuración, cosas que no edifican, sino que destruyen. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos nosotros, así como el salmista, hacer un compromiso delante del Señor, porque sabemos también que nuestro corazón ahora está lleno ¿de quién? De Cristo Jesús, que está lleno de la presencia de Dios, y debemos nosotros comprometernos para dar ese buen testimonio y hablar lo recto delante de los ojos de Dios. Dice la palabra: mi boca hablará sabiduría. Y yo quiero comprometerme a que en verdad cada vez que yo abra mi boca sea para hablar palabra ¿de qué? De sabiduría. Que lo que nosotros hablemos no sean cosas vanas, cosas que no edifican, sino que siempre hablemos palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la palabra que va a dar consejo, es la palabra que va a dar guianza, es la palabra que va a producir cosas buenas,
no solamente en el que la oye, sino en mi vida. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros vivamos, primeramente nos va a afectar a nosotros. Primeramente seremos afectados nosotros. Cuando nosotros hablamos de palabra y hablamos de pronunciar algo con nuestra boca, no solamente es hacer que en otra persona se escuche, sino primeramente se escucha ¿en dónde? En nosotros. El primero que escucha esa palabra eres tú. Entonces tú, cuando hablas una palabra de sabiduría, primeramente te estás edificando ¿a quién? A ti mismo. Cuando tú te edificas, entonces tú puedes edificar a otro, tú puedes bendecir a otro. Por eso el salmista decía: mi boca va a hablar sabiduría y el pensamiento de mi corazón. Miren que esto ya no se escucha. ¿Se dan cuenta? Que el pensamiento ya no se escucha. ¿Alguien ha escuchado el pensamiento de su hermano? No. Noten que lo que está diciendo el salmista es esto: yo necesito comprometerme y yo necesito hacer un pacto y yo necesito hacer un compromiso en verdad de hablar palabra de sabiduría, porque toda palabra que yo hable va a afectar en mi vida, va a traer una repercusión sobre mí. Y aún dice aquí, los pensamientos que yo tenga en mi corazón, que esos no los escucha mi vecino ni mi hermano, esos son los que están en mi corazón, que están en mi mente, y yo soy el que los escucha. Esos tendrán que ser inteligencia, no cosa vana. Cuando ya estamos ahora en Cristo Jesús y nos jactamos de decir soy una nueva criatura, hermano, en verdad deberíamos demostrarlo. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en alguna ocasión: de la abundancia de su corazón, dice que va a hablar ¿qué? Entonces, si en tu corazón en verdad está Jesús, sabemos que Él es la sabiduría, que Él es la inteligencia, que Él es nuestra nueva vida. Entonces toda palabra que yo hable tiene que ser una palabra de bendición, una palabra que edifica, una palabra que ministra mi corazón para bien, no para mal. Porque si nosotros hablamos cualquier cosa y estamos acostumbrados a decir cosas, pero que no usamos la sabiduría, esas palabras, hermano, nos van a afectar. Y todo aquel que es hijo de Dios debe entender esto: su palabra, su boca debe estar llena de cosas buenas, no de cosas vanas. Vamos al Salmo 37, versículo 30 y 31. Dice aquí la palabra. Mire lo que dice el Señor a través del salmista. David había entendido esto. Había entendido que el hablar palabra de corrupción, el palabra vana, no edificaba su vida, no hacía cosa buena en su corazón, sino que estaba afectando solamente. Pero cuando él entiende esta verdad, se compromete y dice: esta palabra tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque debemos entender que si Cristo Jesús ahora está en nosotros, nuestra vida tuvo que haber sido diferente, tuvo que haber cambiado, inclusive lo que hay dentro de mi ser. Todo tiene que ser cambiado. Dice aquí: la boca del justo, ¿qué habla? Usted ha sido justificado, dice la palabra, por la sangre del Cordero. Entonces quiere decir, hermano, que todo aquel que ahora viene a Cristo no puede seguir hablando de la misma manera como hablaba antes. ¿Cuáles eran tus palabras antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era tu expresión? ¿Qué es lo que tú hablabas antes de venir a Cristo? Dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla ¿qué? Habla justicia, habla cosas rectas, habla cosas buenas. Cuando tú ya eres justificado, tú tienes que hablar en verdad palabra buena. Cuando tú en verdad te presentas justo delante de Dios, cuando tú obedeces al Padre, cuando tú eres el Hijo, tú tienes que aprender a hablar como habla Dios. Una palabra de sabiduría, una palabra de justicia. Dice el siguiente versículo: la ley de su Dios, dice, ¿está en dónde? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo: cuando tu corazón está lleno, de lo que esté lleno, de eso vas a hablar. Entonces, si tu corazón está lleno de la gloria de Dios, está lleno de la sabiduría del Padre, está lleno de los mandamientos, de la ley de Jehová, entonces, ¿qué es lo que voy a hablar yo?
palabra de Dios. Tengo que hablar palabra que tenga sabiduría. Mira, hermano, tantos años de hablar cosas que no edificaron, de contar chismes, de murmurar, de decir cosas que miren, se levantaba la gente o se levantaba usted a lo mejor antes. Hoy está haciendo mucho frío, qué día tan feo, ¿verdad? Y usted empieza a declarar cosas, hermano, que no tienen que no tienen sabiduría, que no tienen entendimiento. Usted se siente mal tantito por ahí, le duele la espalda y ya usted piensa que ya está a punto de morir, y empezamos a hablar y empezamos a decir cosas que en lugar de ayudarnos nos están perjudicando, y que no edifican y que no ayudan en nada. Es cuando usted tiene que entender que si ahora está en Cristo Jesús, esas palabras ya no tienen por qué pronunciarse de su boca. Porque si usted está lleno de la ley de Jehová, en su corazón está la sabiduría, en su corazón está el entendimiento, entonces usted tiene que hablar la palabra de justicia. La palabra de ¿qué? De sabiduría. Porque dice aquí, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies, dice, no van a resbalar. Entonces cuando usted aprende primeramente a honrar a Dios con su vida, y usted deja que su corazón esté lleno de la gloria y la presencia de Dios, que su corazón esté lleno de la sabiduría del Señor, cada vez que usted hable, va a hablar palabra de justicia, palabra de verdad, y esto va a provocar algo, va a hacer un efecto en su vida. Dice la Escritura, usted no va a resbalar, usted no va a caer, usted va a estar firme. Pero mira que muchos caen porque empiezan a pronunciar palabras. La mayor parte de la gente que se contamina en una iglesia no se contamina por lo que, oiga bien, no se contamina por el ambiente espiritual. Y muchos piensan que, no, es que tal vez ahí hay demonios, espíritus me contaminaron. Mira, que se contaminan por lo que escuchan, por lo que hablan ellos mismos, porque ellos mismos son los que murmuran, dicen y se contaminan, se dañan a sí mismos y hacen que otro también peque por causa de esas palabras. No tiene nada que ver en el mundo espiritual eso, o que diga, se contaminó, se cayó aquel hermano, ya dejó de congregarse, o aquel volvió atrás porque había un mundo espiritual ahí que lo oprimió. No, hermano, principalmente es por nuestra boca lo que hace que nuestro corazón se contamine. Cuando hablamos palabras que no edifican, estamos destruyendo nuestra propia vida y estamos destruyendo vidas que están a nuestro alrededor. No es el mundo espiritual lo que nos está oprimiendo en ese caso. Ahí nos está oprimiendo más nuestra palabra que estamos declarando. ¿Qué cosas estamos hablando? Empezamos a ver la negativa de cualquier cosa y empezamos a hablar, mire, todo lo malo, todo lo negativo, y eso va a entrar a tu corazón y te va a dañar tu entendimiento. Por eso dice la palabra, el justo habla palabra sabiduría, habla palabra de inteligencia o palabra de justicia. Dice, porque su corazón está lleno de la ley de Jehová, y por lo tanto dice, no resbalará, sino que va a estar firme, de pie. Entonces nosotros como iglesia, hermano, debemos empezar a vivir una vida diferente, y debemos empezar hablando cosas que edifican. Porque nos podemos jactar de decir, Cristo está en mi corazón, yo amo a Dios, yo amo al Señor. Pero si su boca está hablando puras perversidades, puras cosas malas, puras cosas que no edifican, hermano, usted no está demostrando que en verdad Cristo ya le cambió. Hay cristianos que todavía siguen hablando leperadas, groserías, majaderías, que todavía se siguen comportando de una manera que ¿dónde está tu corazón lleno de la gloria? Y que en lugar de darle alabanza al Señor, en lugar de darle gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida, todos a veces nos estamos quejando, estamos maldiciendo el día, estamos maldiciendo nuestra condición, estamos maldiciendo nuestra vida, estamos haciendo que eso se agrave cada día más y no veamos la gloria del Señor. Debemos entender eso, hermanos, porque Cristo Jesús quiere cambiarnos. Dice Proverbios, por favor, vaya a Proverbios capítulo 10, versículo 32. Si me va entendiendo, dice el Señor, usted tiene que entender esto. Hablar palabra de sabiduría va a edificar su vida. Hablar palabra de sabiduría va a hacer que usted cambie.
su manera de pensar. Hablar palabra de sabiduría va a hacer que usted no resbale, que usted siempre vaya íntegro en el camino. Por eso la importancia de que nuestra boca esté llena de la gloria del Señor. Y si nuestro corazón está lleno, nuestra boca va a hablar sabiduría. Dice aquí Proverbios 10, versículo 32. ¿Ya lo tiene? Dice aquí, los labios del justo saben hablar ¿qué? ¿Usted es justo? Dígame sí o no. ¿Usted cree que es justo? Aleluya, diga sí, soy justo. Hermano, es que desde ahí empezamos. ¿Qué va a hablar usted? ¿Qué tiene que hablar usted? O sea, si yo le pregunto, ¿usted es justo? ¿Qué me va a decir? Pues dígalo, declárelo. Usted tiene que creer, sí, soy justo. ¿Y sabe qué? Su cuerpo, su mente, su alma va a empezar a creer que usted es ¿qué? Pero si usted no lo habla, es que yo soy un tonto, es que yo soy quien sabe qué, es que yo no sé qué, es que yo no soy perfecto, es que yo, hermano, ¿qué está escuchando usted? ¿Qué está escuchando? ¿Qué palabra ha escuchado? ¿Usted quién es delante de Dios? Soy un justo, soy un hijo del Señor. Hermano, ¿cuántas veces al día usted declara eso? Es que yo soy hijo, es que nosotros somos hijos, es que nosotros somos representantes del reino, es que nosotros somos la gloria de Dios en esta tierra. Es que no, declare las cosas que usted ha entendido. Lo que está en su corazón es lo que usted tiene que hablar. ¿Palabras de qué? Pero si usted todo el día, no, es que yo estoy enfermo, ¿su cuerpo qué escuchó? Pero en cambio si usted dice, Cristo Jesús me ha sanado, ¿qué escucha su cuerpo? Entonces su vida va a empezar a ser diferente. Pero si usted empieza a declarar, es que yo me siento mal, es que yo estoy enfermo, es que ya muchos años con mi diabetes, es que muchos años con mis malestares, es que ya, ¿qué está usted declarando, iglesia? Todo lo que usted está hablando, eso lo está escuchando su corazón, su alma, su mente, hermano. Y eso le está afectando en su vida. Por eso dice aquí la palabra, el justo, los justos. Los labios del justo, dice, saben hablar lo que agrada. ¿Qué es lo que agrada? Ahora, no es solo agradarte a ti. ¿A quién agradamos? Entonces, cuando yo quiero agradar a Dios, aún tengo que agradarlo con lo que yo hablo. ¿Tú crees que a Dios le agrada que tú, mire, creemos, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, padeció por nuestros pecados, padeció por nuestras inmundicias, y nosotros decimos, ahora tengo a Cristo en mi corazón? Pero cuando tú empiezas a hablar todo lo contrario a lo que Dios te ha enseñado, entonces tú no estás agradando el corazón de Dios, porque estás demostrando con tus palabras que no has creído en quién. Si sabes que Cristo te está perfeccionando, ¿por qué dices que no eres perfecto? Si sabes que Cristo Jesús te sanó en la cruz del Calvario, ¿por qué dices que estás enfermo? Esas son las palabras que a Dios le desagradan. Por eso dice el justo, el justo. Lo justo es que si yo ya creí en el Señor, lo justo es que si yo sé que Él me ha cambiado, lo justo es que ahora empiece a hablar como Él quiere que yo hable. El justo sabe hablar palabras que agradan a Dios, que agradan a tu alma, a tu espíritu, a tu ser. El justo habla palabras que agradan, mas la boca de los impíos hablan ¿qué? Cosas pervertidas, cosas que no edifican, que en lugar de ayudarte te van a perjudicar cada día más. Por eso, hermanos, hermanas, cuide su boca. ¿Cómo quiere usted vivir en verdad? ¿Cómo quiere usted ser en esta tierra? ¿Qué quiere que Dios haga con su vida? ¿Qué quiere que Dios haga contigo? ¿Cómo vas a hablar? Tu palabra te va a cambiar tus ambientes, te va a cambiar tu vida, hermano, porque la palabra de Dios debe estar en tu corazón. Y sabemos que la palabra de Dios es como toda espada más cortante. Dice que una espada, de 2 filos. Dice la escritura que penetra hasta partir el alma. Hermano, es que Dios te ha dado poder a ti. Y es que, miren,
Si la palabra de Dios es una palabra que penetra, hermano, acuérdate que Dios te hizo a imagen y semejanza. Entonces quiere decir que cuando tú hablas, tú también pronuncias palabras. Y si esas palabras no son sabias, Dios ha puesto en tu boca un poder y una autoridad. Y si esas palabras no son sabias, no edifican, esas palabras te van a hundir o te van a afectar, porque en tu boca también hay un poder como el que Dios, hay un poder como el que Dios tiene en su boca. ¿Entiendes esto? Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Quiere decir que cuando tú hables también, porque te dio la habilidad, miren qué animal puede hablar. Las gallinas no hablan, los perros no hablan. Se dan cuenta que al ser humano le dio una característica similar a la de Dios, que le dio la capacidad de hablar, de pronunciar palabra. Entonces quiere decir que la boca, que la lengua, que el pronunciar la palabra nos ejerce una autoridad en el mundo espiritual y nos ejerce una autoridad en el mundo natural. Cuando usted habla palabras, cuide que sea una palabra de sabiduría, porque esa palabra va a cumplir un propósito. Va a entrar en su corazón, en su alma, en su mente, y va a afectar. Si esa palabra es buena, entonces va a afectar para cosas buenas su vida. Pero si imagínense, si usted habla palabra mala, palabra perversa, entonces esa palabra va a hacer lo mismo, va a entrar a su mente, va a entrar a su corazón y va a ejercer el poder para la cual fue enviada. Entiéndame eso. Y no se espante, es la verdad. Por eso dice aquí, los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero los impíos, dice, estos hablan perversidades. Proverbios 18, versículo 20 y 21. Dios quiere cambiarnos, quiere que en verdad disfrutemos de las bendiciones. Y si nuestra boca nos está maldiciendo en lugar de bendecirnos, porque Dios suelta la palabra de bendición, pero tú sueltas palabras de maldición, y entonces, hermano, todo esto surge un efecto. Dios te está bendiciendo, pero en el momento que tienes la bendición empiezas a hablar pura maldición. Entonces se va a contrarrestar esa bendición que Dios había enviado para tu vida. Mira aquí, dice Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su ¿qué? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Usted de qué se quiere saciar? ¿Usted quiere cosa buena, cosa mala? ¿Qué cosas quiere usted? ¿De qué se quiere saciar usted? Entonces, hermano, si dice la palabra que del fruto de su boca su vientre se va a saciar, entonces, hermano, si usted quiere comer cosa buena, usted tiene que empezar a hablar cosa ¿qué? A su mente están viniendo pensamientos y están viniendo palabras que usted ha pronunciado. ¿Cuántas veces me quejé de esto? ¿Cuántas veces maldije aquí? ¿Cuántas veces dije allá? Hermano, todo eso ha entrado en su vientre y todo eso le ha llenado a usted y todo eso le ha contaminado. Hermano, ¿cuántas generaciones se han perdido por palabras, hermano, que se hablaron en contra de cosas perversas? Por eso la gente no prospera, no avanza, no es bendecida. Por eso, por ejemplo, en México, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Sabe por qué hay eso? ¿Y sabe por qué el mexicano está comiendo eso? Porque todo el tiempo su boca está hablando de eso. Y su boca está maldiciendo en lugar de bendecir. Dijeron desde un principio que el presidente era un X, ¿verdad? Y se pasó 6 años. ¿Siendo un qué? Porque eso, hermano, lo estamos nosotros declarando, pronunciando. Estamos haciendo que eso sea una realidad. Pero si nosotros como hijos de Dios entendemos la verdad y empezamos a hablar las cosas de sabiduría, palabras de inteligencia, hermano, ¿qué usted va a comer? Pues cosas buenas. Si usted empieza a bendecir en lugar de maldecir, usted empieza a hablar cosas que edifican, cosas que son buenas, hermano, usted se va a llenar de eso en su vientre, de cosas que, por eso dice aquí, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus ¿qué? Sáciese de lo que usted habla. ¿Está contento con lo que tiene? Muchos dirán, no.
¿Sabes por qué? Porque sigues hablando palabra necia. Pero cuando usted empieza a hablar palabras de sabiduría, usted va a empezar a comer del fruto de sus labios. Coma cosa buena, aliméntese de cosa buena. Entonces empiece usted a hablar cosas buenas, para que entonces usted se sacie y no haya necesidad en su vida. Porque se saciará del producto de sus labios. Siguiente versículo, dice aquí la palabra: la muerte y la vida. Note, hermano, lo que Dios le ha puesto en usted. Mire el poder impresionante que usted tiene en su boca. Por eso le digo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si a nosotros como creación, como seres vivos en esta tierra, fuimos la única especie que puede hablar, ¿qué puso en su boca Dios? Poder. Puso en usted autoridad. Entonces imagínese, si todas sus palabras son malas, usted está usando su boca para matar en lugar de usar su boca para dar vida. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Si hubiese dicho Dios: destrúyase la luz hubiera ¿qué? Entonces, si usted dice: hágase la luz, ¿qué va a haber? Hermano, empieza a hablar sabiduría. Pero si usted dice que no haya luz, todo el tiempo va a andar usted en tinieblas. Es que no entiendo, pastor. Es que yo ya no sé para dónde. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuándo va a cambiar su vida? Nunca, porque usted sigue hablando cosas que no edifican. Se sigue quejando en lugar de bendecir lo que usted tiene. Dice aquí: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Mira el poder que Dios puso en tu lengua. Mira. ¿Alguien tiene lengua? Esa lengua puede hacer que viva y puede hacer que mate a alguien. Y primero eres tú. Si esa lengua habla palabra de vida va a entrar en tu ser, en tu vientre, y tendrás vida. Pero si esa palabra habla palabra de muerte, esa lengua está hablando pura muerte, hermano, ¿qué crees que vas a tener? En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama, dice, comerá ¿de qué? Vuelve a repetirnos: usted va a comer de su fruto. ¿Usted qué quiere hablar? ¿Vida o quiere hablar muerte? Hermano, es que empiece a hacer que las cosas vivan. Dijo Dios: hágase la luz. Dijo Dios a la tierra: produzca. Le dijo Dios a las aguas: produzcan. Dios habló cosas que edifican. Cuando Dios ha dicho: sea destruido esto, se destruye. Entonces, cuando el ser humano dice: esto será hecho, cuando el ser humano habla la palabra de sabiduría, Dios nos ha bendecido, Dios ha tenido misericordia de nosotros, o Dios está conmigo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Eso agrada a Dios? Dice: este declara lo que yo lo que yo le he dicho, él lo ha creído y lo está hablando. Y no solamente no solamente lo habla, sino lo vive. Él está comiendo de esa palabra que está usando. Usted está repitiendo. Por eso es importante también, hermanos, que miren, yo les he dicho esto. Y dice la escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Cuando Dios dijo: hágase el oído se hizo, se formó. Entonces, si usted no tiene oído, usted no puede creer a la voz de Dios, no la escucha, entonces usted no puede tener fe. Por eso la importancia de que cuando usted hable palabra, hermano, usted declárelo. ¿Cuántas veces estamos orando, hermano, y usted no quiere hablar? Levanta tu voz y decláralo. Dale gracias a Dios. Hay gente que ora por dentro, hermano. Usted va a comer del fruto de su lengua. Usted va a comer de lo que hable su boca. ¿Qué quiere usted comer? ¿Qué le hace falta hoy? Pastor, yo estoy enfermo. Empiece a declarar que empiece a hablar la palabra que Dios te ha dicho. En la cruz del Calvario yo llevé tus enfermedades y por mis llagas tú fuiste curado. Entonces, cuando usted empieza a hablar esa palabra, no es un rezo, entiéndame esto. Usted empieza a hablar de esta manera: el Señor ha llevado en la cruz mis enfermedades. Usted ya habló una palabra. Entonces el cuerpo va a empezar a escuchar y va a decir: sí, cierto, este es cristiano.
Este está hablando la palabra. Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué va a pasar cuando usted se sienta solo? Se va a empezar a sentir como acompañado. Usted va a empezar a comer del fruto de su boca. Cuando las circunstancias sean difíciles, cuando usted ande en peligro, cuando usted ande por ahí como que siente que la gloria de Dios no, el Señor dijo que me iba a acompañar todos los días. Yo me estoy sintiendo, cuerpo, siéntete sano porque el Señor te sanó. Por eso miren, por eso David en el Salmo 103, oiga bien lo que dice: alma mía, bendice. Cuando dice bendice, le está diciendo a su alma: alma, habla bien de Dios y no olvides sus beneficios, porque el alma a veces se revela y dice: no, yo ya no quiero ir a la iglesia. No, tú vas a ir conmigo y vamos a ir a adorar a Dios, porque Dios ha sido ¿qué? Bueno, hermano, usted empieza a vivir. Pero si usted se levanta el domingo y dice: ay, me siento muy cansado, hoy no quiero ir, ya no voy a asistir a la iglesia porque ahora ya cambiaron el horario a las 9, ya mejor me voy a buscar otro donde sea más tarde. Hermano, usted empezó a declarar ¿qué? Y eso es lo que usted va a comer. ¿Y sabe dónde se va a sentir a gusto? En ningún lado. ¿Y sabe cuándo se va a sentir con fuerzas? Nunca, porque usted va a estar hablando puras cosas que matan en lugar de que dé vida a su ser. Usted tiene que hablar palabra de vida. Aunque usted se sienta cansado, usted hable: no, voy a ir a glorificar el nombre de Dios, voy a darle gloria porque Dios me ha dado la vida. Hermano, usted empezó a hablar palabra de ¿qué? Y entonces su cuerpo, aunque se sienta cansado, va a sentir que tiene ganas de ¿qué? Porque la palabra de Dios dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Así es que, cuerpo, levántate, vamos a ir a darle gloria a Dios. David había aplicado eso. David era un hombre como usted y como yo, que sentía dolor, tristeza, soledad, amargura, que vivió cosas igual que usted y que yo. Pero aprendió algo: aprendió a hablar las cosas buenas, a tal grado que hasta su alma le decía: bendice a Jehová, alma mía, porque Él ha sido quien te ha beneficiado. Él es el que te ha perdonado tus iniquidades, es el que sacó tu vida del hoyo, es el que te ha rescatado. Hermano, Él es el que ha hecho todo lo bueno para ti. Y entonces en ese momento, imagínate cómo se sentía David. Estaba sintiéndose deprimido, estaba sintiéndose solo, afligido. Pero cuando empezó a hablar, pronunció la palabra. Y entonces la palabra que habló fue palabra de vida. ¿Y sabe qué? David se levantó y David fue y adoró a Dios. Y David hizo la voluntad de Dios, porque David había entendido que lo que hablara su boca era lo que iba a reflejar lo que había dentro. Y cuando hablaba a su boca, también producía un efecto hacia adentro de sí mismo. Y eso es lo que comía, y de eso se alimentaba su cuerpo, su ser, su alma, su espíritu. Usted tiene que entender eso. Por eso dice aquí: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Tremendo, ¿verdad? Dice Proverbios 21, versículo 23. Proverbios 21, versículo 23. Dice de esta manera ahora: el que guarda su boca y su lengua, ¿qué hace? El que guarda su boca y su lengua, dice, su alma guarda ¿de qué? ¿Cuántos quieren seguir angustiados? ¿Cuántos quieren seguir afligidos, atormentados? ¿Cuántos quieren seguir teniendo problemas en su vida? Hermano, guarde su boca, porque si usted no quiere comer maldición, si usted no quiere vivir en esa angustia y en ese quebranto, hermano, guarde lo que diga su boca. Antes de hablar, cuide qué va a decir, porque eso va a producir en su vida calamidad o va a producir en su vida bendición. ¿Sí me está entendiendo? ¿Usted qué tiene que hablar ahora? Entonces, si usted se levanta y ve que todo nublado y está haciendo mucho frío, ¿usted qué va a decir? Gracias Dios por este día tan hermoso, aunque usted no vea el sol. Pero ¿sabe qué va a pasar al rato? Usted va a vivir ese día como si hubiera un sol bien radiante. Usted va a vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Y sabe cómo le va a ir?
¿Se acuerdan que al principio no sé cuándo fue, en las fechas que subieron el dólar, que la gasolina subió y que mucha gente empezó a hablar, no, a saber ahora cómo nos va a ir, saber ahora cómo nos va la situación en México? Y gente empezó a hablar, así le va. Le digo, usted no se preocupe, a usted le va a alcanzar para gasolina y Dios le va a dar, y si el dólar lo sube, no se preocupe, qué bueno. Usted empieza a hablar, mire, yo no me he quejado de la gasolina. Subió y gracias a Dios hasta me gasto más. Ahorita estoy gastando más gasolina. Y ahorita que voy a Pachuca 2 veces a la semana, voy y regreso, gasto más. ¿Y sabe qué pasa? Que aunque gaste triple, 4 veces más, 10 veces más, yo sé quién es mi proveedor, y mi proveedor siempre estará ahí dispuesto para bendecir mi vida. Yo no tengo por qué estar pensando en que ahora voy a comprarme un bochito porque ya vamos a ir a Pachuca más veces y tengo que, no, hermano, estoy pensando comprar una camioneta más grande y no por lujo. ¿Sabe por qué? Porque es una necesidad para mí. Quiero llevar a los jóvenes, quiero llevar a los hermanos, no puedo, no cabemos. O llevo a los hermanos, llevo cosas, o qué hago. Hermano, necesito. Y yo sé que no, mi pensamiento no está en la gasolina, no está en la crisis. Mi pensamiento debe estar en las cosas de Dios. Y cuando yo hablo, voy a hablar palabra de qué? De sabiduría. Y sé que Dios me va a bendecir. Y sé que Dios nos va a respaldar. Hermano, usted debe vivir eso. ¿Y sabe cuándo le va a hacer falta algo? ¿Cuándo? Porque Dios es bueno. Porque Dios ha puesto en usted el poder. Por eso dice, el que guarda su boca de su lengua, su alma guarda también de qué. Si usted guarda su boca y su lengua, usted va, mire, se va a evitar problemas en los días de su vida. Se va a evitar conflictos y va a vivir una vida agradable. Va a vivir una vida agradable. Por eso dice también el Salmo 39, versículo 1. Ya vamos a acabar. Pastor, ya, sí. Pero dígame qué entendió ahorita. Dígame qué le cambió. No necesito pasarme 2 horas enseñándole. Usted entienda lo que dice Dios en la palabra. Yo le voy a hablar pura palabra, por eso no voy a perder mi tiempo contando chistes. Palabra, para que usted se lleve la palabra. Usted tiene que oír la palabra y tiene que escuchar la palabra. Y entonces usted hable la palabra, palabra de vida, hermano. Todo lo que usted diga, no maldiga, sino bendiga, y las cosas van a ser agradables para usted. Salmos 39, le dije, ¿verdad? Salmo 39, versículo 1. Dijo el salmista, atenderé. Salmo 39, 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con qué. Para no pecar con mi lengua, porque con la lengua, hermano, estamos quedando mal delante de Dios. Yo soy hijo de Dios, soy santo, soy puro, soy limpio, y cuando usted habla, demostró todo lo contrario. No, yo creo que mi Dios es poderoso, grande y maravilloso, pero nada más usted abre la boca para expresar cómo se siente, ya pecó usted delante de Dios por cuanto expresa cosas que a Dios no le agradan. Dijo el salmista, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca. ¿Con qué? Hermano, póngale freno a su boca. Antes de hablar una palabra, mejor no vaya a ser que usted maldiga en lugar de que bendiga su vida, su día, su familia, su casa, su trabajo. ¿Qué es lo que usted hace? Póngale freno a su boca. En tanto que el impío dice está delante de mí. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos dar testimonio delante de Dios y también testimonio delante de quienes. Aunque el impío esté ahí, hermano, usted tiene que hablar palabra de qué. Dice, en tanto que el impío está delante de mí, con mayor razón debo hablar palabra de bendición. No me voy a dejar llevar por los pensamientos corruptos que tiene el mundo. No me voy a dejar llevar por los pensamientos que tiene la sociedad. Yo voy a hablar lo que a Dios le agrada que yo hable. Lo que va a traer beneficio y vida para mí. Lo que me va a cambiar mi manera de pensar. Entonces su boca tiene que estar llena de la gloria de Dios. Para concluir, Mateo
capítulo 15, versículos 17 y 20, dice la palabra de esta manera. Mateo 15 del 17 al 20, dice aquí: no entendéis, dice aquí, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, dice el Señor, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina a nadie. ¿Qué es lo que te está contaminando? Le echamos la culpa a lo que estamos viviendo acá afuera, que el gobierno es el culpable, que mi familia es la culpable, mi esposo es el culpable, mi esposa es la culpable, mis hijos son los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Hermano, nosotros, lo que hablamos es lo que nos está contaminando. Si en tu vida, hermano, no hay bendición, es porque tú no has pronunciado bendición. Entonces tú tienes que empezar a hablar lo que hay en verdad en tu corazón. La bendición de Dios tiene que estar aquí dentro. Y cuando usted hable la bendición de Dios, entonces va a producir un efecto en su vida. Su boca tiene que estar llena de la gloria del Señor. Entonces cuide sus labios. No hable palabra inflada, no hable palabra vana, no hable palabra de corrupción. Hable palabras de sabiduría, y que los pensamientos que haya en su corazón no sean guerras, no sean discordias, no sean fornicaciones, no sean adulterios. Dice, no sean blasfemias. Blasfemamos en todo momento cuando no creemos en lo que Dios nos ha prometido, y cuando hablamos cosas contrarias a lo que Dios ha dicho en su palabra, estamos cometiendo blasfemia delante del Señor. Hable lo que Dios ha dicho, hable lo que Dios le dijo, hable lo que sea bueno, para que su boca entonces produzca un efecto de vida o produzca un efecto de muerte. Si usted quiere la vida, hable vida, hermano. Hable bendición, no maldición. Póngase de pie.